Muy buenas tardes, tengan todos en casa. Sean bienvenidos a tu programa Transformación Vida Nueva. Hoy vamos a hablar de un tema llamado el sacerdocio. Y el día de hoy está conmigo nuevamente Miguel Girón. Muy buenas tardes, no te vayas de este lugar porque Dios tiene grandes cosas para hablar a nuestras vidas hoy. Y hoy vamos a hablar de este tema, el sacerdocio, y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es el sacerdocio? Bueno, conforme a la Escritura hay unos textos muy importantes, pastor. La realidad es de que Dios nos ha proveído, nos ha dado de una nueva vida, de un nuevo sacerdocio. Así que yo quiero empezar a leer un texto, si usted me permite. Claro que sí. Para que podamos empezar a desglosar el tema de ello. Es un tema muy especial, el sacerdocio es algo importante dentro de nuestras familias. Y quiero, mire, aquí en el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es. Y lo más importante de esto que tenemos que resaltar es que el sacerdocio, ¿verdad? De acuerdo a la historia, dice que fue implantado por Dios una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces Dios levanta sacerdotes en la figura de Aarón y toda su descendencia, ¿verdad? Y sabemos que entonces el sacerdocio recae sobre la tribu de Leví. Por muchos años la tribu de Leví fue la encargada de ministrar a Dios o ser el intermediario entre Dios y los hombres. Y esa era una función que tenían que hacer los sacerdotes. Y algo bien importante, el sacerdocio en ese tiempo se heredaba, ¿verdad?, al primogénito. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, ¿verdad?, tuvo que heredar su sacerdocio al primogénito y así sucesivamente hasta hace no menos de 2000 años, ¿verdad?, donde el sacerdocio tiene una nueva figura en Jesús. Es algo muy importante lo que usted hablaba, cuando Dios escoge a Moisés como el libertador, pero levanta a su hermano Aarón como un sacerdote. ¿Para qué levantar el incienso delante del pueblo, o a Dios delante del pueblo? Y entonces él tenía que atraer la presencia de Dios, él tenía que abogar por cada uno de los pecados del pueblo. Así fue como el sacerdocio se empezó a implantar. Pero decía usted una pregunta muy importante: ¿qué es el sacerdocio? ¿Qué cree que nuestro público pueda pensar del sacerdocio? No sé, tal vez un hombre religioso, tal vez un hombre, ¿verdad?, que cada 8 días está impartiendo palabra de Dios, está instruyendo. Yo creo que tenemos un concepto a lo mejor equivocado de lo que es un sacerdote. Siempre nos vamos con las primeras ideas o con las cosas que tenemos por costumbre, ¿sí? Aquel hombre religioso, clérigo que está, ¿verdad?, ministrando, ya sea en cualquier religión, no vamos a decir en ningún, o sea, en cualquier religión. Y ese es el concepto que se tiene del sacerdocio. Pero hoy vamos a hablar cuál es el concepto del sacerdocio a partir de Jesús para nosotros, su pueblo. Y es algo bien importante el papel que tú y yo, varón, ¿verdad?, tenemos que ejercer en casa, porque Jesús mismo nos dice que nosotros somos los sacerdotes del hogar. Así es, por eso ahorita cuando leíamos este texto ahí en la primera carta del apóstol Pedro, que dice que nosotros ahora ya somos sacerdotes, somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cuando Jesús viene y muere en la cruz por nuestros pecados, Él nos redime y nos da una nueva oportunidad de vida, y a partir de eso entonces empieza a ejercer el sacerdote en cada uno de los que hemos creído en el nombre de Jesús. Así es. Y vamos a hablar de 3 cosas importantes de lo que implica el sacerdocio. Primero, que es la parte de cómo prepararse para ser un sacerdote. Lo primero que tenemos que entender es que el libro de Apocalipsis nos dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a través de su sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos son sacerdotes. Solamente aquellos que han creído ¿en quién? En Cristo Jesús como Señor y Salvador son los que se les considera sacerdotes de Dios
¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo tiene la forma o toma la forma del sumo sacerdote o el gran sacerdote, ¿verdad? De acuerdo, dice la Escritura, al orden de Melquisedec. Entonces tenemos esta referencia, ¿verdad? Desde Abraham, cuando Abraham exactamente ve venir al sacerdote y él le lleva sus ofrendas, ¿verdad? Le lleva la parte que Dios puso en su corazón entregarle al sacerdote, y de ahí empieza entonces el reconocimiento al ministerio sacerdotal. Pero tú y yo, ahora varón, que conocemos de Dios, tenemos que ejercer un sacerdote digno en nuestros hogares. Sí, es importante porque el sacerdote, hablamos en un momento que él es el que levanta incienso, es el que ruega a Dios porque nuestros pecados sean perdonados, y nosotros como varones, usted lo dijo, es muy importante entender que nosotros, varones de Dios, que hemos creído en el sacrificio de Jesús, levantemos ese incienso por nuestras familias, que nosotros oremos a Dios, que nosotros sepamos instruir a nuestros hijos, que no los hagamos religiosos, sino por el contrario, que los enseñemos a vivir una vida conforme a los principios que Dios ha estipulado para el hombre. Así es. Y lo primero que tenemos que hacer es que nosotros como padres, como sacerdotes de casa, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo se ejerce un verdadero sacerdocio. Y esto es con el ejemplo, ¿sí? El ejemplo es el que va a contar mucho para que tu descendencia pueda entender la importancia de lo que implica ser un sacerdote de hogar. ¿Por qué? Porque tú como sacerdote vas a ser el encargado de enseñar, de instruir, de corregir a tus hijos para que entonces ellos puedan ser hombres y ciudadanos, ¿verdad?, de provecho para nuestra nación, y de esta manera podamos entonces en verdad vivir lo que Jesús tanto anheló en su corazón, que no hubiese entre nosotros, ¿verdad?, dificultades, que no hubiese entre nosotros problemas, sino que hubiese armonía y amor basados en una relación de entendimiento, en una relación de armonía en la sociedad. Así es. Nosotros, este tema es tan importante, pastor, porque la realidad es de que nosotros pensamos que como varones de casa, pues es mandar a los hijos, mandar a la esposa, y hemos hablado en programas anteriores en cuáles son nuestras responsabilidades como varones, pero el ir y hablar de un sacerdocio, estamos hablando de la parte fundamental para que la familia pueda vivir una experiencia espiritual con Dios, con el Padre. ¿Por qué? Porque hablaba usted y decía, nosotros somos los responsables de darles herencia a nuestros hijos. Nosotros ser esos buenos sacerdotes de casa, el que instruye, el que corrige, el que levanta incienso, el que aboga por cada una de las cosas. Hay una cosa muy importante, en la Escritura dice que un hombre abogaba por sus hijos. Él oraba a Dios como sacerdote y decía, aún te pido por los de mis hijos y por los hijos de mis hijos, y eso es algo importantísimo en la vida de cualquier ser humano. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito en la tierra. Así es. Pero lo primero que hay que hacer para poder ser un buen sacerdote es ejercer la profesión del sacerdocio. Así, y ¿verdad? eso es. Y ese es el primer, problema para muchos de nosotros, que aún creyendo en Jesús, así ¿verdad?, no hemos tomado esa autoridad para podernos creer que somos sacerdotes y ejercer con dignidad la profesión sacerdotal. Y para esto tenemos primeramente que empoderarnos, ¿verdad?, creérnosla, tomar la palabra, que si Jesús dice que Él estableció en nosotros un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, eso es una realidad para nuestras vidas. Y tenemos que empezar a ejercer con esa autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesús, nuestro sacerdocio en casa. Y como te decía, lo primero es que hay que nosotros entender el oficio del sacerdote, ¿sí? Y este oficio del sacerdote implicaba, ¿verdad?, que él, como tú lo dijiste, ofrecía el sacrificio, el holocausto, el incienso digno delante de ¿quién? De Dios, para cubrir la multitud de faltas del pueblo. Y entonces el sacerdote se encargaba de llevar esa ofrenda delante del altar de Dios. Y cuando el sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santo a ofrecer este sacrificio, Dios hablaba al sacerdote
¿sí? Y entonces el sacerdote sabía si el pecado del pueblo había sido cubierto, y entonces habría un año de ¿qué? De gran bendición en el pueblo. Sí. La verdad es de que es algo impactante, como un hombre, como un sacerdote que tenía que ser ungido, que tenía que ser preparado, Así que es. él se tenía que preparar para poder entrar delante de la presencia del Padre, de Dios. Y es importantísimo y es impresionante, pastor, porque la realidad es de que como aquel hombre podía entrar y él era el único que podía tener esa comunicación directa con Dios. Lo importante es ahora. Usted está hablando de que nosotros, ¿cuál es nuestro papel como sacerdotes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros ahora podemos entrar confiadamente delante del Padre cuando ejercemos un sacerdocio santo delante de Dios. Así es, y sabemos que Jesús, ¿verdad?, nos abrió la puerta para poder entrar directamente al lugar santísimo con Dios y poder ministrar en su presencia. Pero es importante ser como Jesús. Dios nos dice en su palabra, en el libro de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro estilo de vida. Él es el prototipo de vida en el cual nosotros basamos todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y en Él tenemos reflejado el sumo y el gran sacerdote, ¿verdad?, de Dios. Entonces, si queremos empezar a ejercer un buen sacerdocio, tendremos que parecernos a Jesús. Tenemos que empezar a creer en las promesas. Usted decía, leíamos este capítulo o este verso en la Escritura, que nosotros somos ya sacerdocio santo. Si ya Dios nos ha apartado, debemos de creernos. Pero para creerlo debemos de vivir bajo la cobertura de Dios, vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, para que Él nos hable y en cada momento pueda Él decirnos lo que tenemos que hacer para poder ser esos sacerdotes que nuestros hogares necesitan. Cuando nosotros aprendemos la vida de Cristo, aprendemos entonces a entender cuál era su carácter. Entonces entendemos cómo Él se comportaba, cómo Él se dirigía, cómo Él hablaba. Y cuando nosotros entendemos y podemos leerlo a través de la Escritura, porque ahí es donde tenemos la figura de Jesús reflejada a nosotros, podemos entonces darnos cuenta de las cosas que tenemos que empezar a corregir en casa. Nuestros hijos todos los días son bombardeados a través de diferentes medios sociales y redes sociales, ¿verdad? A través de la pornografía, a través de drogas y muchas otras cosas que están envolviendo a nuestros jóvenes. Pero es ahí donde tú y yo nos tenemos el papel importante de enseñar a nosotros las buenas costumbres conforme a Dios y conforme a nuestra sociedad. Porque sí es cierto, no podemos decir que todo es Dios, pero sí Dios es la parte central de todo lo que se mueve en esta tierra. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, entonces con ese conocimiento y esa sabiduría que proviene de Dios, Él nos da la capacidad de instruir a nuestros hijos para corregir las cosas que están siendo equivocadas en su vivir. Así es, la verdad es de que nuestros hijos ahora están siendo bombardeados tan fuertemente por las redes sociales, pero ahí es donde nosotros, usted lo dijo bien, tenemos que levantar incienso, tenemos que levantar oración por ellos, bendecirlos en todo tiempo, porque es algo muy importante. Pensamos que porque ellos toman sus decisiones, a lo mejor porque ya son adultos, ya decimos, ya es su responsabilidad, pero nosotros como el verdadero sacerdote, es aquel que levanta el incienso, que levanta la oración delante del Padre, que le dice: Dios, perdona los pecados, ayúdalo, y si a lo mejor está perdido, usted nunca debe de perder la fe, que justamente Jesús puede cambiar su forma de vida, porque usted lo decía, cuando nosotros creemos y hemos creído en el Evangelio, hay una promesa, que vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa. Entonces tenemos que pararnos en esa palabra y llevar ese sacerdocio delante de nuestros hijos, que nuestros hijos varones, es muy importante que el día de mañana ellos puedan ejercer este sacerdocio aún mejor que nosotros, yo creo, ¿no? Así es, porque de acuerdo a la Escritura, el sacerdocio se heredaba. Nosotros no podemos heredar la salvación, pero sí podemos enseñarles a nuestros hijos el camino para que ellos sean salvos, y una vez que siendo salvos, ellos puedan ejercer su sacerdocio como varones en casa, en sus hogares. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza
de la casa, eso dice la Escritura. Eso está impactante, ¿eh? Y como cabeza, entonces la responsabilidad recae en ti, varón, que nos ves, ¿verdad?, allá en tu televisión. Recae en ti el que tú puedas corregir, dirigir e instruir a tus hijos en toda justicia. Y la justicia proviene de Dios. Y la sabiduría proviene de Dios. Así es. Y dice que también la inteligencia proviene de Dios. Entonces, cuando tú crees todo esto, Dios te da la capacidad de ejercer un sacerdocio en autoridad y en poder. Así es. La verdad es de que nosotros veíamos ahí en la Escritura cómo Dios, en ese tiempo, el sacerdote tenía que heredar a los hijos. Entonces es importante, varón, que tú nunca te rindas, nunca bajes los brazos, nunca digas, mi hijo no va a cambiar, mis hijas no van a cambiar. Pero es muy importante que tú puedas impartirle a tu hijo el sacerdocio que ya Dios ha puesto en tu vida, y aún con una doble porción, con una doble bendición, para que cuando él tenga su familia podamos tener hombres que teman a Dios, sacerdotes de Dios, y que puedan realmente ejercer lo que Dios ha estipulado en su palabra para los hombres, para el varón. Así es, y yo como consejo les puedo decir, varones, miren, a veces pensamos que el hecho de que trabajemos o el hecho de que estamos la mayor parte del día quizás fuera de casa nos exime de culpa o nos exime de responsabilidad. Pero como varones la responsabilidad es nuestra, el que podamos conducir correctamente a nuestros hijos. Recuerda, la Biblia dice que Dios hizo a la mujer como una ayuda para gobernar tu casa, pero el que debe de saber gobernar la casa somos nosotros. Y ahí, ¿verdad?, implica, ¿verdad?, empezar a saber gobernar la casa. Cuando tú sabes honrar a tu esposa, estás enseñando a tus hijos los valores de un sacerdocio. Cuando tú respetas a tu esposa y le hablas palabras de amor y nunca hablas palabras hirientes, entonces estás enseñando a tus hijos a ejercer un sacerdocio. Así es. La verdad es de que hoy en día en nuestras familias eso es muy importante, el hablar con amor, el que a veces pensamos que la mujer es la que tiene que orar, ¿no? La mujer es la que tiene que enseñarle a los hijos la tarea, y también queremos dejarle la tarea de la oración. Pero cuando tu hijo varón no te ve orar a ti, no te ve que tú dependas de Dios, automáticamente el hijo nunca va a buscar a Dios. Sí, esa con frecuencia, ¿no? Aún en hogares que conocen de Jesús, el varón es muy distraído en esas áreas. Y entonces el hijo va creciendo, pero no tiene una figura correcta de lo que es un sacerdote de casa y cómo se ejerce el sacerdocio. El sacerdocio implica una responsabilidad para con Dios, implica ser imitadores de Cristo, y para esto entonces la tarea más importante del sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Aarón, era tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Y tú y yo podemos tener una relación con Dios a través de leer la palabra. Porque cuando leemos la palabra o leemos la Biblia, ¿verdad?, entonces estamos oyendo la voz de Dios que habla a nuestro corazón, instruye nuestro corazón, instruye nuestra vida, y entonces ahí tienes la clave para poder conducir a tus hijos correctamente en esta sociedad que en verdad convulsiona por tantos problemas que tenemos, ¿verdad?, de inseguridad. Pero cuando nosotros hacemos las cosas correctas, entonces Dios actúa de una manera sobrenatural en nuestras casas. Hola, Dios te bendiga, te habla tu servidor Miguel Ángel Girón. Estamos aquí para invitarte a un encuentro que se llama Transformados. Este encuentro es de jóvenes para la fecha 15, 16 y 17 de enero del 2016. Este encuentro es de gran impacto para el joven, señorita que desea acudir. Mamá, papá, trae a tu hijo porque va a ser una tremenda bendición. Recuerda, 15, 16 y 17 de enero del 2016. Y tú, varón de casa, mujer, también tenemos un encuentro que se llama Encuentro con Jesús. Las fechas es el 19, 20 y 21 de febrero del 2016. Ojalá y puedas acudir a estos eventos que son de grande bendición, que transformarán tu vida, que traerán bendición enorme para tu casa. Así que recuerda, primero en enero es el de los jóvenes y en febrero el de los adultos. Ojalá y puedas asistir con
con nosotros. Y para informes es el número 55 12 93 81 28. Te lo repito, 55 12 93 81 28. Informes para que tú puedas asistir a estos grandes eventos que van a ser de bendición y que van a transformar tu vida. Dios te bendiga y te esperamos. Usted y yo necesitamos prepararnos para ejercer un sacerdocio digno de Dios. Este sacerdocio digno de Dios tiene que ser basado en las enseñanzas de Cristo Jesús. Porque hoy en día nuestros jóvenes se pierden. Son enseñados, como decíamos hace rato, a través de la televisión, de la sexualidad. Una sexualidad de libertinaje más que de libertad, de libertinaje. Una sexualidad donde en las escuelas van y les dicen: mira, te regalo un preservativo con tal de que tengas una sexualidad activa, pero no generes familia. Todas esas cosas son las que tenemos que nosotros corregir en casa. Porque si nosotros que vemos las cosas y no las corregimos, estamos siendo cómplices del pecado de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, algo bien importante que tenemos que hacer, padre de familia, es que no te tiemble la mano, ¿verdad? Eso está fuertísimo, pero la realidad que es no eso, te varón. tiemble la mano cuando tengas que someter a tus hijos conforme al orden de Dios y conforme al orden moral de la sociedad. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Ahora ya el hijo le dice al padre lo que tiene que hacer. Sí, Ahora ya el hijo, los hijos, vamos a hablar en plural, niños o niñas, ellos son los que dicen, ellos son los que dicen lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Y la realidad es de que nosotros, dijo usted algo bien importante, no nos debe de temblar la mano, varón, para usted poder corregir a su hijo. Y más cuando incluso vemos que el hijo se está sobrepasando con la mamá, que a lo mejor le está contestando mal, y nosotros estamos presentes ahí, y ahí es cuando debemos de corregir. Hoy en día es bien fácil que el hijo le falte el respeto a la mamá, a los abuelos, a la hermana, le grite, la insulte, y nosotros nada más vemos. Somos simplemente observadores de lo que está pasando en casa. ¿Por qué? Porque nos tiembla la mano para ejercer la autoridad que nos fue dada por Dios por ser sacerdotes de casa. El sacerdote está ahí para instruir, corregir y llevar a sus hijos a todo conocimiento de la verdad de Dios y en justicia, para que de esta manera entonces podamos ejercer un sacerdocio digno. Porque la pregunta sería: ¿qué sacerdocio estás ejerciendo en casa? Yo creo que esa pregunta, por 2 segundos tú la hagas en tu corazón y digas: ¿qué sacerdocio estoy yo ofreciendo? ¿Qué sacerdocio estoy yo dando en casa? La realidad es de que cuando vemos que Aarón, junto con sus hijos, porque ahí dice que estábamos hablando de la parte de la herencia, estaban recibiendo las vestiduras sacerdotales, pero cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas, entonces ellos, como veían que Moisés no bajaba del monte, entonces dice: ¿sabes qué? El pueblo le empieza a influir. Cuando por un momento Aarón perdió la identidad de sacerdote. Identidad de sacerdote, porque él es el que tenía que levantar el incienso, no el pueblo le tenía que decir en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Entonces, Aarón le empieza a levantar un fuego extraño. Así lo dice la Escritura, porque empiezan a hacer la recolecta de todo el oro y empiezan a levantar un becerro de oro para adorarle. Y aún así Moisés, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? El pueblo se está levantando un ídolo. Entonces él dice: ¿sabes qué? Dios, tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Jacob, de Isaac, haz misericordia. Y eso es justamente lo que el sacerdote debe de hacer en todo tiempo, estar intercediendo por el pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Tu familia. Tu casa, tus hijos, tu esposa es tu familia, es tu pueblo. Y para ellos Dios te levantó a ti como sacerdote de casa, como varón de casa. Por eso es bien importante, varón, que tú puedas entender la importancia de ejercer un sacerdocio correcto conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la figura correcta de lo que es un sacerdote. ¿Qué hay que hacer? Simplemente creer que fuimos llamados para ser sacerdotes, creer que en Jesús tenemos la calidad de vida para poder ejercer un sacerdocio correcto, y algo bien importante, saber que fuimos puestos en casa para corregir a nuestros hijos en todo tiempo, para hacer de ellos ciudadanos
¿verdad? Con buenos principios. Hijos de familia. E hijos de familia que aprendan y sepan el gran valor que tiene la honra y el respeto en los hogares. Y tú, varón, que nos estás escuchando hoy en este día, no te sientas mal, porque a veces nosotros hemos perdido esa identidad de sacerdocio. A lo mejor hemos fallado. A lo mejor tú puedes decir, yo llevo un sacerdocio conforme a los principios del Señor. Si es así, varón, yo te felicito y te pido en el amor del Señor que te sigas esforzando. Pero si no es tu caso y tú te has equivocado y el sacerdocio no ha sido el que Dios anhela de tu corazón, el que Dios anhela de tu familia, tienes que empezar a tener esa relación con Dios. Oración, ayuno, lectura de la palabra y sobre todo, varón, que te vean tus hijos. Eso es importantísimo para que puedas realmente establecer un sacerdocio santo delante de nuestros hijos y de nuestra familia. Así es. Así es que, amado público que nos ves, este tema espero que haya sido de importancia o haya sido de interés para tu vida. En verdad, ejercer el sacerdocio dignamente es una gran virtud que el Señor nos entregó. Y como siempre lo hacemos, te invitamos para que puedas estar con nosotros en nuestras instalaciones ubicadas en la calle Cuitláhuac, número 9, Colonia San Rafael Chamapa, segunda sección. Esto es en Naucalpan de Juárez. Recuerda que tenemos 2 servicios, en la mañana a las 9 de la mañana, los domingos, y el mismo domingo a las 12:30 tenemos nuestro segundo servicio, los martes a las 7 de la noche. Varón, esfuérzate, tú puedes, como decía la Escritura y le decía Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así es, y nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre tus ojos puestos en el Señor Jesucristo y verás que va a haber grandes transformaciones en tu casa. Recuerda, somos Vida Nueva y en Vida Nueva creemos y estamos convencidos de que si Dios puede cambiar tu vida, entonces estará transformando a toda tu familia y tu descendencia. Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde. Saludos.